todos, mi nombre es Juan Liriano y le estaré hablando sobre la lesión del hígado y vías biliares extrahepáticas. Debido al gran tamaño que tiene el hígado, es uno de los más susceptibles a ser lesionado en un traumatismo cerrado y con frecuencia se asocia a heridas penetrantes del torso. En el tratamiento no quirúrgico de órganos sólidos, se indica en pacientes con estabilidad hemodinámica, que no tienen manifestaciones claras de peritonitis u otras indicaciones de laparotomía. La única contraindicación es en pacientes que no tienen estabilidad hemodinámica. En más de un 15% de los pacientes es obligado a realizarle laparotomía de urgencia con el fin de detener la hemorragia. El control inicial de la hemorragia se logra aplicando taponamiento perihepático y una compresión manual. En el caso de que sean lesiones extensas con una hemorragia profusa, se debe realizar la maniobra de Pringle, la cual consiste en comprimir el ligamento hepatoduodenal para determinar el origen de la hemorragia interna. En caso de que no se detenga, puede ser que el origen de la misma sea proveniente de venas hepáticas o la vena cava inferior. La mayor parte de las lesiones hepáticas pueden controlarse con taponamiento perihepático, en donde se eleva el borde costal derecho y se colocan compresas quirúrgicas en el sitio hemorrágico. Se pueden colocar también compresas quirúrgicas adicionales entre el hígado, el diafragma y la pared anterior del tórax hasta controlar la hemorragia. Las lesiones del hígado, del hilio hepático, deben corregirse de manera inmediata. Pueden realizarse ligaduras del tronco celíaco a nivel de la arteria hepática común. También pueden realizarse ligaduras de la arteria hepática derecha o izquierda y en situaciones de extrema urgencia, la vena porta. Entre los métodos para el control definitivo de la hemorragia del parénquima hepático, las laceraciones pueden controlarse con una compresión en el sitio de lesión. También pueden realizarse técnicas de hemostasia, la cual consiste en una sutura del parénquima hepático. La colecistectomía se realiza para lesiones de la vesícula biliar y también después de la ligadura quirúrgica de la arteria hepática derecha. Por lo regular, los pacientes que son sometidos a taponamiento perihepático se deben de llevar de nuevo al quirófano para retirar las compresas 24 horas después de la lesión inicial. Los pacientes con isquemia hepática por un uso prolongado de la maniobra de Pringle tienen una elevación de las enzimas hepáticas y por otro lado, los pacientes que se les realizaron ligadura de la arteria hepática pueden sufrir necrosis hepática. Además de las hemorragias y necrosis hepáticas, otra de las complicaciones que pueden presentar son pseudoneurismas arteriales y fístulas de las vías biliares. Los pseudoneurismas y las fístulas biliares son complicaciones poco comunes en enfermos con lesiones hepáticas. La rotura de un conducto biliar produce hemobilia, que se caracteriza por dolor episódico intermitente en el hipocondrio derecho, ictericia y hemorragia digestiva. De igual forma, las fístulas biliovenosas causan ictericia. Si un aneurisma se rompe hacia la vena porta, puede ocurrir una hipertensión venosa portal con varices esofágicas hemorrágicas. Hasta aquí ha sido mi parte. En esta ocasión estaremos hablando de el vaso y los traumas que ocurren a esta área, cuál pudiera ser la consecuencia que trae una lesión de esta área y cómo es su solución. El procedimiento mediante el cual se utiliza para tratar una afección del vaso en un trauma es la esplenectomía. Sin antes saber que este órgano tiene una función especial en lo que es la inmunidad del cuerpo. No fue hasta 1970, mediante un análisis que hicieron varios médicos, que se pudo determinar que la esplenectomía era el tratamiento eficaz para un inconveniente o una lesión en el vaso. Sin embargo, cabe recordar que del 20 al 30% de
las pérdidas de este órgano se debió a una mala selección de estos pacientes. Recordamos que la esplenectomía es una cirugía en la cual se utiliza para tratar una lesión o un trauma que ocurre a nivel del vaso. Los tipos de tratamiento que se utilizan son procedimientos quirúrgicos en donde está la esplenectomía parcial y esplenorrafia. Sin embargo, el vaso puede mostrar un cuadro clínico similar al de una lesión hepática. ¿Cuál es la diferencia? Que las lesiones hepáticas suelen manifestar un cuadro clínico dentro de las primeras 24 a 48 horas, a pesar de una hemorragia del vaso que suele manifestarse hasta una semana después de haber ocurrido la lesión. La esplenectomía y la esplenectomía parcial van a depender del lugar donde se afecta este órgano. Usualmente la esplenectomía está indicada para lesiones del hilio del vaso en pacientes que tienen múltiples traumas y en pacientes que tienen múltiples coagulopatías. La esplenectomía parcial se utiliza en pacientes que tienen una lesión posterior al hilio del vaso. Y el tratamiento se utilizan puntos colchoneros de manera horizontal en el caso de la esplenectomía. En el caso de la esplenorrafia y la esplenectomía parcial se utilizan soluciones tópicas como la electrocauterización. Pero una de las complicaciones que puede surgir posterior a la cirugía es una infección por bacterias encapsuladas, donde podemos mencionar el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitidis. Otra lesión que puede tener esta persona que es sometida a la cirugía de vaso puede ser una hemorragia posterior a la cirugía por apertura de los puntos. Y hay que mantener una vigilancia especial de este paciente, porque al cabo de los días puede presentar un recuento leucocitario menor a 15.000 y un recuento plaquetario inferior a 20. Cuando ocurre este caso, se sospecha de que hay una bacteria. Cuando ocurre esto, hay que seguir investigando el porqué de esta lesión, y entonces se recurre a una profilaxis con un esquema de vacunación posterior a los 14 días de la cirugía. Saludos, mi nombre es Elsa Sánchez y estaré hablando brevemente sobre las lesiones abdominales por traumatismos, específicamente en el estómago e intestino delgado. Existe poca controversia con respecto a la reparación de lesiones del estómago o intestino delgado. Las heridas gástricas deben repararse con material de sutura con un punto continuo en un plano, o bien cerrarse con resección o anastomosis con grapado. Si se elige el cierre en un plano, los puntos deben abarcar todo el espesor para asegurar la hemostasia, porque la pared gástrica está muy bien vascularizada. Las lesiones gástricas pasadas por alto con mayor frecuencia son las de la cara posterior del estómago, por heridas penetrantes de lado a lado en el estómago. También si la herida se ubica en el mesenterio de la curvatura menor o en posición muy alta en la cara posterior del fondo gástrico. Para detectar una posible lesión debe ocluirse el estómago a nivel del píloro mientras se instila una solución salina teñida con azul de metileno a través de una sonda nasogástrica. Puede ser necesaria la gastrectomía parcial para lesiones destructivas con reacciones de la porción distal del antro o del píloro, con reconstrucción de procedimiento de Billroth 1 o 2. Las lesiones del intestino delgado pueden repararse con puntos continuos transversales con polidoxanona 3A0 si la lesión ocupa menos de un tercio de la circunferencia intestinal. Las lesiones destructivas o penetrantes múltiples que se encuentran cercanas
Se tratan con resección segmentaria seguida de anastomosis término terminal con material de sutura de propileno 3-0 en un plano. Las lesiones mesentéricas pueden producir isquemia en un segmento intestinal, lo que hace obligada la resección. Luego de la reparación de lesiones del tubo digestivo hay hilio postoperatorio en una forma invariable. El restablecimiento de la función intestinal se acompaña de disminución del gasto a través de las sondas gastrotomía o nasogástrica. En términos generales, debe revisarse a diario las heridas sufridas por traumatismos a fin de valorar la progresión de la cicatrización y buscar signos de infección. Las heridas complejas de tejidos blandos, como las lesiones por denudamiento después de traumatismos cerrados, las lesiones de Morel-Lavallée, heridas por proyectil de arma de fuego y otras lesiones destructivas, son en particular difíciles de tratar. Las heridas de la parotomía en la línea media se inspeccionan 48 horas después de la operación para retirar los apósitos quirúrgicos estériles. Si se realizó hilostomía o colostomía, se revisa una vez al día para asegurar que el tejido se encuentre viable. Si el paciente desarrolla fiebre intensa, se revisa antes la herida para descartar infección necrosante temprana. Si se identifica una infección de la herida que se manifiesta por eritema, dolor en la herida o secreción purulenta, debe abrirse y retirarse el material de sutura o grapas cutáneas. Las complicaciones intraabdominales más comunes son deficiencia de la anastomosis y formación de abscesos. La elección entre tratamiento quirúrgico y drenaje percutáneo depende de la ubicación, tiempo en que ocurre la acumulación y su extensión. Esto es todo, muchas gracias. Saludos, mi nombre es Ángel Mario Calvus y estaré hablando sobre el duodeno y el páncreas. Las lesiones del duodeno pueden ser variadas, desde hematomas, perforaciones, hasta lesiones pancreatoduodenales combinadas. La mayor parte de los hematomas usualmente se tratan por medios no quirúrgicos, como aspiraciones nasogástricas y nutriciones parenterales. Los individuos que tienen perforación usualmente se manifiestan por su deterioro clínico, o se demuestra también por estudios de imagen. Las perforaciones o las lesiones duodenales, que son mínimas o pequeñas, pueden tratarse con reparaciones primarias, con métodos de sutura. Algunas complicaciones salen cuando hay pérdidas sustanciales de mucho tejido duodenal que sea importante. Las lesiones extensas desde la primera porción del duodeno pueden repararse con despedidamiento y anastomosis terminal por la movilidad y la irrigación que tiene el antro gástrico y el píloro. Por el contrario, los defectos de la segunda porción del duodeno usualmente se tratan con injertos vascularizados de yeyuno para evitar problemas de estrechamiento causados por las suturas de esta porción. Las lesiones duodenales con pérdida de tejido importante, la ampolla de Bater, proximal a los vasos mesentéricos superiores, se tratan mejor con anastomosis del duodeno y del yeyuno. En particular, deben extirparse las lesiones de la tercera y cuarta porción del duodeno y usualmente se utilizan anastomosis de la parte izquierda de los vasos mesentéricos superiores. Los individuos que tienen contusiones en los conductos pueden tratarse mejor por medios que también no incluyan métodos quirúrgicos como drenaje cerrado, consucción, si se lleva a cabo la parotomía por otras indicaciones. Los sujetos con lesiones pancreáticas proximales se tratan con aspiración también cerrada y drenaje. Por su parte también las lesiones de la parte distal del páncreas se atienden de acuerdo con la integridad de los conductos de la glándula. Se identifica si hay interrupción de dichos conductos por diferentes métodos como RCP o por resonancia magnética, también es otra opción. Las lesiones de la cabeza del páncreas añaden un elemento adicional de complicación porque la porción intrapancreática del colodeco atraviesa esta área y es muy importante porque a menudo converge con el conducto pancreático. A diferencia de las lesiones del conducto pancreático, el reconocimiento de la lesión del colédoco en su porción intrapancreática es muy importante. Este consiste a su vez en comprimir la vesícula biliar y buscar fuga de la bilis a través de la herida pancreática. El tratamiento definitivo de la lesión incluye la división del colédoco por arriba de la primera porción del duodeno con ligadura del extremo distal y a su vez reconstruir una coledocoyeyunostomía.
Buenas, mi nombre es Charina Angulo y les estaré hablando sobre las lesiones del colon y del recto. Hasta la fecha se aplican 3 procedimientos para el tratamiento de las heridas colónicas, que son la reparación primaria, la colonostomía terminal y reparación primaria con ileostomía de derivación. Las reparaciones primarias incluyen sutura lateral o una resección del segmento dañado con reconstrucción, ya sea con iliocoloanastomosis o colocolanastomosis. Los beneficios del procedimiento definitivo deben compararse con la probabilidad de hacer dehiscencia de la anastomosis si las líneas de sutura se van a generar bajo condiciones óptimas. Aun cuando la construcción de una colonostomía terminal vaya a necesitar de una segunda participación quirúrgica, se debe evitar una línea de sutura sin protección, ya que ésta puede ofrecer un origen a una dehiscencia. La colonostomía es oportuna en unos cuantos pacientes, pero el dilema de esto está en cómo vamos a basarnos para elegir a los pacientes que tienen que someterse al método. Los pacientes con heridas graves del hemicolon izquierdo que requieran de una cirugía de control de daños o control de males son elegidos para colonostomía temporal. Más bien, la ileostomía con colocolanastomosis se va a requerir para la mayor parte de los pacientes de alto riesgo. Las heridas rectales son semejantes a las colónicas con relación a la ecología del contenido luminal, composición general e irrigación de la pared abdominal, pero la entrada a las heridas extraperitoneales es reducido por las construcciones óseas pélvicas circundantes. Las posibilidades recientes integran la ileostomía en asa y la colonostomía del sigmoide en asa. Para la colonostomía del sigmoides, los recursos técnicos integran lo que son: número 1, la movilización idónea del colon sigmoide de tal forma que el asa esté sobre el muro abdominal sin tensión. La número 2, la conservación de un fragmento del colon entre las dos bocas de la colonostomía por encima del grado de la dermis con una varilla de nylon o un dispositivo semejante por lo menos 1.5 centímetros por encima del grado de la dermis. Número 3, incisión longitudinal en la terminal del colon. Número 4, maduración rápida en el quirófano. No obstante, no se va a necesitar explorar el recto extraperitoneal para arreglar una perforación distal. Si la lesión rectal es extensa, otra lesión se va a basar en dividir el recto al grado de su lesión, cerrar el extremo distal con material de suturas o grapas, según sea viable, y producir una colonostomía terminal. A esto se le conoce como procedimiento de Hartmann. Las complicaciones en relación con las heridas colonorrectales integran lo que son accesos intraabdominales, fístula fecal, infección de la herida, complicación del estómago. Hay fístulas en 1 a 3% de los pacientes y en la mayoría de los casos se van a expresar como accesos o infecciones de la herida con un constante drenaje siguiente de material fecal. Las complicaciones del estómago aparecen en 5% de los pacientes, son estas que podemos ver aquí, y tienen posibilidad de necesitar la compostura rápida o tardía, según sea necesario. Debería vigilarse con cuidado lo que son la necrosis del estómago, pues la diseminación más allá de la mucosa puede elaborar complicaciones sépticas, incluyendo lo que son la fascitis necrosante de la pared abdominal. Las lesiones penetrantes que afectan el recto y estructuras óseas adyacentes son propensas a desarrollar osteomielitis. Se obtiene una biopsia ósea para el diagnóstico y análisis bacteriológico. El tratamiento va a incluir antibioterapia a largo plazo por vía intravenosa y en ocasiones el desbridamiento. Hola, mi nombre es Christopher Jiménez y ahora les estaré hablando acerca de las lesiones específicas de los vasos abdominales y pélvicos, del aparato genitourinario y del aparato reproductor femenino. En cuanto a los vasos abdominales y pélvicos, la lesión de las arterias y venas de grueso calibre en el abdomen son difíciles desde el punto de vista técnico. Los reumatismos penetrantes afectan por igual a todos los vasos sanguíneos, pero los traumatismos cerrados lesionan más a menudo a los vasos renales y rara vez a los vasos de la aorta abdominal. Los pacientes con herida penetrante de aorta que sobreviven para llegar al quirófano tienen con frecuencia un hematoma contenido en el retroperitoneo.
Las heridas penetrantes de la arteria mesentérica superior suelen reconocerse en las exploraciones por herida con un proyectil de arma de fuego, y la necrosis intestinal y el hematoma supramesocólico son datos patognomónicos. Las avulsiones de la arteria mesentérica superior por traumatismo cerrado son raras, pero deben de sospecharse en sujetos con signos de cinturón de seguridad, dolor epigástrico espontáneo o a la palpación e hipotensión concurrente. Ya en términos generales, los resultados después de las lesiones vasculares se relacionan con dos cosas. Una de estas es el éxito técnico de la reconstrucción vascular y la otra es las lesiones concurrentes de los nervios y tejidos blandos. Las reparaciones vasculares rara vez fallan si se efectúan antes de las primeras 12 horas, en tanto que las infecciones de tejidos blandos aparecen después de varias semanas. Luego de la colocación de un injerto de interposición aórtico, la presión arterial sistólica del paciente no debe de exceder los 120 milímetros de mercurio durante al menos las primeras 12 horas tras la operación. En cuanto al aparato genitourinario, las lesiones del parénquima renal se tratan con técnicas de hemostasia y reconstructivas, similares a las empleadas en lesiones hepáticas y esplénicas. Los métodos tópicos y la reparación con material de sutura con mecanismo de soporte son los utilizados. Las lesiones vasculares renales son comunes después de traumatismos penetrantes y puede ser difícil su taponamiento, lo que provoca hemorragia tardía. Debe intentarse la reconstrucción arterial con injertos de interposición para la preservación renal. Más del 90% de las lesiones renales por traumatismo cerrado se tratan por medios no quirúrgicos. Por lo general, la hematuria cede en forma espontánea en unos cuantos días con reposo en cama, aunque rara vez la hemorragia es tan persistente que está indicada la irrigación vesical para dispersar los coágulos sanguíneos. En cuanto a las lesiones de los uréteres, estas son infrecuentes, pero pueden ocurrir en pacientes con fracturas pélvicas y en traumatismos penetrantes. Las lesiones se reparan con material de sutura de monofilamento absorbible y la movilización del riñón puede reducir la tensión en la línea de anastomosis. Las lesiones vesicales, por otro lado, se subdividen en aquellas con extravasación intraperitoneal y extravasación extraperitoneal. Las rupturas o laceraciones de la porción intraperitoneal de la vejiga se cierran por medios quirúrgicos con un punto continuo en un solo plano, mientras que las perforaciones extraperitoneales se tratan en forma conservadora con descompresión vesical por 2 semanas, más o menos. Las lesiones de la uretra, por otro lado, se tratan con la colocación de un catéter de Foley a través del defecto o sin reparación directa de esta sutura. En cuanto al aparato reproductor femenino, las lesiones ginecológicas son poco comunes y en ocasiones la pared vaginal sufre lesión con fragmentos óseos por una fractura pélvica. No es obligada la reparación, pero debe de realizarse si es factible. Sin embargo, es de mayor importancia la identificación de las fracturas expuestas y la necesidad de posible drenaje y la posibilidad de una infección pélvica. Es cuanto por mi parte.